Hace unas semanas se inició la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con lo cual arrancó una nueva etapa en la vida política de la capital. Esta legislatura está dominada por Morena, quien junto con sus aliados cuenta con 42 curules. El PAN con 11, el PRD con 6, el PRI con 5 y el Partido Verde Ecologista de México con 1. Frente a Frente se caracteriza por ser un programa plural por excelencia. Ya le dimos voz a otros coordinadores en el Congreso de la Ciudad y esta noche nos enfocaremos al Partido Acción Nacional. Para ello, hemos invitado a Mauricio Tabe, coordinador de la bancada panista en Donceles. Él tiene un gran plus, ya que conoce muy bien lo que le aqueja a esta ciudad, pues en el 2012 fue el dirigente local del PAN. A él le preguntaremos cómo van a ser como oposición, en qué sí irán con Morena y en qué no, y si estarán dispuestos a alguna alianza y con qué partidos. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mauricio, qué gusto tenerte aquí en este programa y que podamos platicar pues, de todos estos temas que nos encantan a la ciudadanía, que además nos llenan de esperanza, porque ciertamente la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia en todos sentidos. Si han habido cambios en México, pues ha sido precisamente aquí. Y estamos esperanzados con que realmente sigan adelante con estos cambios y sigamos siendo esta ciudad por excelencia de inclusión. Pues en el PAN estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque estrenamos Constitución. Así es. Por primera vez vamos a tener una Constitución que entró en vigor el 17 de septiembre. Correcto. Igual el Congreso de la Ciudad. Y esto fue producto de una lucha histórica que el PAN dio desde hace más de 60 años, por lo menos. Fíjate. Que hablábamos de la democratización de la ciudad, porque antes teníamos el jefe del departamento del Distrito Federal y los habitantes de la ciudad no elegíamos a nuestros representantes. No, era el presidente de la República y el dedazo. Y fueron muchos años de lucha y finalmente el año pasado en la Asamblea Constituyente todas las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo y tenemos una Constitución. Nuestro reto como partidos en el Congreso es hacer realidad esta Constitución. Eso es increíble. Y es un documento ambiciosísimo en materia de derechos humanos, de planeación de la Ciudad de México. De esos dos temas es clave. Y ahora falta reformar muchas disposiciones, crear instituciones para que se hagan realidad, porque si no se va a quedar en letra muerta. Aquí la responsabilidad queda en Morena, porque ellos tienen todo el poder. Sí, por supuesto. Tienen todo el poder en el país, porque van a tener la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Ciudad, más casi 12 alcaldías. Y ahora pues ya no bastará con que le hablen bonito al pueblo y anden excusándose de sus responsabilidades. Ahora les va a tocar responder. Y nosotros vamos a estar en esa disposición para que saquemos adelante pues estos principios, sueños y anhelos de la Constitución de la ciudad y no se queden en letra muerta. ¿Con quién sí, con quién no y por qué? Pues depende de los temas. Nosotros no queremos ir casados con unos ni divorciados con otros. Eso es. O sea, a ver qué temas y hablando claro. Y nosotros tenemos muy claras nuestras plataformas y qué queremos para la Ciudad de México. ¿Qué temas son los que tú consideras que le interesa a la ciudadanía? Seguridad. Sin duda. Aquí le tienen que responder. Sin duda. Ya dejemos del cuento de echarle culpas que si el nuevo sistema de justicia penal, que si la federación, que si el ejército. Respondan. Aquí, en la ciudad, teniendo todo el poder, van a tener que actuar rápido para que frenar el problema de violencia, de delincuencia y también de impunidad. Porque pero ¿estás de acuerdo que el tema de seguridad no es un tema que se puede politizar? Por una razón muy sencilla. Porque al final de la jornada, si tú tienes enfrente un delincuente, no te preguntas si eres panista, priista, perredista, o petista, o morenista, o lo que sea. Simple y sencillamente te agrede, te ataca y hasta te mata. Mira, yo creo que nosotros lo tenemos que señalar e ir identificando cuáles son los avances y exigirle al gobierno. Claro. Porque tampoco vamos a permitir que por el discurso de no politizar, ¿no?,
pretendan censurarnos y que no hablemos del tema. No. A lo que me refiero es a esto. Es decir, que no haya mezquindad. Cuando se toma una decisión en el tema de seguridad, es una decisión por excelencia técnica. Así es. Es decir, ¿quién tiene experiencia? ¿Quién ha probado que realmente puede sacar adelante un paquete de este tamaño? Porque estamos hablando que la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México pues tiene 87,000 policías. Sí. Y en el momento en que llegan y presentan a un delincuente ante el Ministerio Público, ¿qué es lo que sucede? Pues nada, pagan una multa y por la misma puerta por donde entraron, salen. Y entonces viene también la frustración de la policía. Es terrible. Altísimo nivel de impunidad. Eso es terrible. Eso es lo que más le duele a la gente. Claro. Porque además no solamente está la desconfianza en la autoridad, claro, sino el desencanto de todas las instituciones. Dicen, ¿para qué denuncio? No confío en la policía, no confío en los ministerios públicos, no confío en los jueces y los magistrados. Pero a ver, todo tiene un seguimiento que hay que explicárselo en bolitas y palitos a nuestro público. Es decir, el policía hace su chamba, aprende al delincuente, presenta al delincuente. Pues resulta que con la nueva ley, resulta que pues las cosas ya cambiaron y entonces Ministerio Público justifica y dice no tengo las herramientas legales para poder actuar como debería de hacerlo con mano dura, porque hay gente que lleva, que te digo, 20 y tantos, 30 y tantos ingresos y siguen en la calle impunemente. Es un problema. Es una burla verdaderamente. Muy serio, porque el nuevo sistema de justicia penal está pensado para agilizar la justicia, proteger los derechos humanos y sí castigar a los delincuentes. Sí, el problema, pero están protegiendo los derechos humanos de los delincuentes. No, el problema es ese. El problema es que el gobierno no hizo su trabajo para implementar debidamente el sistema. ¿Qué tenían que hacer? Capacitar a los policías para implementar ciertos protocolos que deben cumplir, porque si no, si hacen una detención indebida, si no están levantadas debidamente las actas de la detención, pues luego se acumulan todos estos elementos en favor del delincuente. El juez tiene que hacer bien, el Ministerio Público tiene que hacer bien su trabajo. Tiene que haber condiciones para que ellos hagan bien su trabajo. Igualmente los jueces. Pero denles herramientas, ustedes como diputados. Y el gobierno por favor, eso te lo pido yo como ciudadana, ¿no? Totalmente. Dale herramientas para que entonces puedan en un momento dado los ministerios públicos actuar como debe de ser y que la gente que comete delitos, hombre, pues tengan un castigo, porque si no es una burla. Es uno de los temas que creo más importantes. Ahí el gobierno de la jefa de gobierno electa, de Claudia Sheinbaum, el gobierno del presidente electo de López Obrador, pues no tendrán excusa. Tienen ya todo para resolver los problemas de inseguridad y violencia. Otro tema muy importante para los que vivimos en la Ciudad de México es la falta de agua. Sí. Es gravísima la escasez de agua. Durante muchos años esta ciudad pues dejó de invertir lo suficiente en agua, en abasto, distribución. Se pierde mucha agua en fugas. Está muy mal la red de distribución de agua porque es muy vieja, porque no la han sustituido, prefirieron gastar en otras cosas. Cuesta carísimo y es una obra que no luce. Que no luce, por eso luego no le quieren entrar. Claro. Pero ya dijo la jefa de gobierno electa que le van a meter todo. Vamos a ver que respondan y que sí se garantice esta cobertura. La movilidad, otro tema coyuntural en la Ciudad de México. Un problema gravísimo que tiene que ver con toda la zona metropolitana del Valle de México. Sí. Estamos hablando del Estado de México y la ciudad. Sí, sí. O sea, prácticamente el 40% de la población de la zona metropolitana es de la Ciudad de México, del distrito, de lo que era el Distrito Federal. El resto está en la zona conurbada del Estado de México. Entonces, toda esta población se mueve en el territorio de la ciudad. O sea, no son problemas que tengan linderos. Claro. No tienen fronteras. Así es. Y el problema grave de esto es que hay una falta de coordinación entre el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México. Fíjate. Y el transporte público en el Estado de México es terrible. Bueno, te quieres morir. En el caso de la ciudad es malo, en el Estado de México es terrible. Y si queremos reducir los tiempos de traslado, se tienen que comunicar para articular políticas, para que haya transporte público masivo en toda la zona metropolitana del Valle de México. Ahí el gobierno federal le va a tener que entrar y el gobierno del Estado de México, que no se hagan guaje con esa responsabilidad con la ciudad, que es algo que el PAN les ha demandado a los gobiernos del Estado de México. ¿Y le van a entrar? ¿Tú crees que le entren? Pues le tienen que entrar porque si no, esta ciudad va de verdad
en la ruta del caos. De por sí ya es grave el problema de traslado. En eso tiene que haber una apuesta contundente. No acciones así marginales de una línea de Metrobús. Está bien una línea de Metrobús, pero no es suficiente para el tamaño de crecimiento de la ciudad. Desde luego. O sea, mucho más y con más fuerza. Han dicho, hay que reducir el uso del vehículo. Yo coincido con eso, pero hay que mejorar la opción de transporte público masivo. Claro, claro. O sea, en seguridad, en conectividad y en comodidad. Porque la gente no va a dejar su coche si hace más tiempo en el transporte público, se arriesga más y además va más incómodo. Claro. Lo que tenemos que pensar es como están visualizadas algunas ciudades en otros países donde tienen desarrollados los modelos de transporte muy bien, donde el coche, usar el transporte público te sale más barato, ahorras tiempo. Hombre, y es más vete a Suiza, seguro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué transporte tienen allá extraordinario? Entonces, hacia allá tiene que ir la ciudad. Para eso, de verdad, garantizaría condiciones de mayor equidad, reducir la injusticia. Ahí están las injusticias sociales, ¿no? Claro. Y creo que con esos temas ya tiene mucho que hacer el gobierno. Y hay otros que son corrupción, empleo y bajos salarios. No, y de eso seguiremos hablando en una próxima emisión, porque ahorita vamos directamente hacia algún lugar de Europa, porque ya tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. La reputación de Gertrudis Gómez de Avellaneda, escritora cubana radical y feminista, se deriva principalmente de la reacción hacia sus dos primeras novelas, Saab y Dos mujeres. El contenido de la abolicionista y crítica del matrimonio fue considerado por muchos como subversivo. En Dos mujeres, de 1842, también critica el estado del matrimonio para las mujeres en su compasionado relato y retrato del adulterio. Escritora prolífica, es recordada por sus creencias controversiales y progresivas. Durante su vida disfrutó de un éxito literario y comercial en varios géneros, incluyendo poesía, drama, novelas, historias cortas y ensayos, pero principalmente porque su trabajo examinaba detenidamente la disparidad de los géneros, así como de la raza y niveles sociales. Su poesía es comparada con la de Elizabeth Barrett Browning por su análisis de los estados emocionales derivados de la experiencia amorosa. La Avellaneda nació en Camagüey, Cuba, en 1814 y murió de diabetes en 1873 en Sevilla. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Mauricio, te agradezco tanto que hayas venido esta noche conmigo, de verdad. Pues a ti, yo te agradezco por la oportunidad que me das de comunicar lo que desde el PAN estamos pensando para la Ciudad de México. Pues hay muchas cosas que hacer, mi querido Mauricio, y estaremos pendientes y estaremos vigilantes los periodistas sobre ustedes, los diputados, para que hagan su chamba, porque de verdad eso es lo que nosotros esperamos como ciudadanos. Mira, nosotros aprendimos la lección del 1 de julio. Somos pocos diputados en el Congreso de la Ciudad, 11 de 66, pero tenemos una muy buena bancada con personajes con trayectoria partidista, experimentados, y estamos resueltos a ir por la agenda de la ciudad para que la Constitución de la ciudad, los principios, sueños y anhelos se hagan realidad. Nosotros queremos que la Constitución de la ciudad, por la que tanto luchamos, viva entre la gente, y no queremos que la vayan a matar la negligencia gubernamental, el burocratismo y los intereses que luego en el gobierno les toca. Le tocará a Morena, que va a ser el partido oficial, pues decidir si vive o no vive la Constitución. Pues hay que luchar por ella, por encima de todo. Gracias, de veras, Mauricio. Al contrario, no se muchas pierda gracias. Nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.